La recepcionista que escribía cartas a escondidas y terminó redactando la renuncia del jefe que juraba no tener corazón. Parte 1. El ascensor que nunca subía al piso 9. Cuando el CEO más temido de la torre ejecutiva recibió una carta sin remitente. La leyó 3 veces antes de darse cuenta de que lo había hecho llorar. Y lo peor, no sabía quién la había escrito. Solo sabía que lo conocía mejor que él mismo. Se llamaba Elías Luján, director general de una firma multinacional que facturaba millones. Pero a quien nadie se atrevía a mirar a los ojos. Había despedido a 4 gerentes solo ese mes. No hablaba de su vida personal. No creía en cumpleaños ni en navidades. Y en el piso 9, donde estaba su oficina, nadie sonreía. En la planta baja trabajaba Camila, recepcionista de 26 años, que llevaba 3 años recibiendo a todos los clientes, sin que nadie supiera que, en su bolso, guardaba una libreta donde escribía cartas que nunca enviaba. Las escribía en los descansos, entre citas, cuando nadie miraba. Cartas para gente que pasaba frente a ella sin verla. Cartas como esta. Hoy llevabas el mismo saco gris del martes pasado. Sé que no recuerdas que ya lo habías usado. Pero no importa. Nadie te ve por tu ropa. Aunque sería bueno que alguien, por fin, te viera por dentro. Asterisco. No tenía dirección, ni nombre. Solo las dejaba en sobres blancos, con caligrafía cuidada. Y los deslizaba por debajo de puertas, entre expedientes. En el bolsillo de un saco olvidado. Y un día, una de esas cartas llegó al piso 9. Y cambió todo. Parte 2. Las letras que derriten hielo. La carta estaba en su escritorio. Sin remitente. Sin marca. Solo un sobre blanco. Con su nombre escrito en tinta azul. Elías la leyó 2 veces en silencio. Y en la tercera, notó que algo se movía en su pecho. Sé que no duermes más de 4 horas. Que el café ya no te hace efecto. Sé que finges no escuchar cuando los demás te odian en voz baja. Pero que en silencio. También quisiera ser querido sin que eso implique debilidad. Asterisco. Elías apretó el papel. ¿Cómo sabía eso? Durante días no pudo pensar en otra cosa. Ni en juntas. Ni en contratos. Solo en esa letra. Revisó cámaras. Interrogó a asistentes. Nada. Mientras tanto, Camila. Abajo, en recepción. Seguía escribiendo. Otra carta, esta vez para la señora de intendencia. Que siempre lloraba cuando creía que nadie la veía. Otra para el becario que trabajaba hasta tarde. Porque nadie le daba crédito. Y una más. A veces el silencio no es fortaleza. A veces es una forma muy elegante de pedir ayuda. La firmaba con una sola letra. C. Elías comenzó a bajar a recepción. Más seguido. Decía que era para evitar el ascensor. Pero siempre se detenía un segundo más. De lo necesario. Y Camila, sin levantar la mirada de su libreta. Sabía que él ya había leído más de una carta. Pero jamás sospechó que el hombre de hielo había comenzado a guardar cada sobre en una caja negra con candado. Como si esas cartas fueran la única parte de su vida que no podía controlar, pero tampoco perder. Parte 3. Una carta que no fue escrita por ella. Era viernes, 6:03 de la tarde. La oficina vacía, las luces apagadas. Camila recogía su bolso cuando notó algo en su escritorio. Un sobre negro. Elegante. Sin remitente.
Lo abrió con manos temblorosas. No sé quién eres. Pero tus palabras son lo único honesto que he recibido en años. Me duelen porque me desarman. Y me calman porque me devuelven algo que pensé que había perdido. Humanidad. Asterisco. Si alguna vez quieres que te escuche, deja una carta dentro del elevador, piso 9. Nadie sabrá. Solo tú y yo. Camila tragó saliva. Era su letra. Sus palabras. Y esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, la libreta temblaba en sus manos. Escribió durante horas. Y por primera vez, no para alguien anónimo, sino para él. Hay una parte de mí que no sabe qué hacer con esto. Me enseñaron a ser invisible. A no esperar que nadie note lo que pienso. Pero si estás leyendo esto, tal vez los dos estamos más rotos de lo que aparentamos. Asterisco. Dejó la carta en el elevador. Piso 9. Y no volvió a escribir por 3 días. Elías no respondió de inmediato. Pero bajaba todos los días, con la esperanza de un nuevo sobre. Hasta que un lunes, ella dejó una carta más. ¿Por qué no bajas tú? Sin traje, sin miedo. Y con algo que no se compre con dinero. La voluntad de dejar que alguien te vea. Esa noche, Elías bajó. Sin aviso. Sin secretaria. Solo él. Y un café en la mano. Camila lo vio desde recepción. Y por primera vez, él la saludó por su nombre. Camila, ¿cierto? Ella asintió. Y él, sonriendo por primera vez sin sarcasmo, le dejó un sobre con su letra. Y se fue. La guerra de cartas había cambiado. Ya no era secreta. Ahora, era peligrosa. Porque lo que estaba empezando ya no era solo correspondencia. Era algo que podía romper todo. El silencio que confesó más que 1000 palabras. Camila abrió el nuevo sobre sin respirar. ¿Alguna vez te has sentido tan solo? ¿Qué finges estar enojado para que nadie note que estás triste? Yo sí. Desde que tenía 11. Mi mamá me dejaba solo con trajes más grandes que mis hombros. Y me decía, sonríe como si fueras el dueño del mundo. Aunque el mundo te esté dejando solo. Desde entonces, no sonrío. Solo mando correos. Camila lloró en silencio. Esa noche no escribió nada. Solo dejó un panecillo dulce y un café en el ascensor. Sin carta. Al día siguiente, Elías bajó. Ya no con traje. Con una chamarra gastada y los ojos cansados. Se sentó frente a ella, en la sala de espera vacía. ¿Puedo hablarte como si no fueras mi empleada? Siempre lo has hecho. Solo que ahora, me miras. Camila lo llevó al piso 7, donde casi nadie subía. Era una sala de juntas abandonada. Y ahí, hablaron. Él habló de su infancia. De la traición de su primer socio. De cómo aprendió que confiar era perder. Ella, en cambio, habló poco. Solo escuchó. Y antes de irse, dejó una servilleta en la mesa. Con una sola frase escrita. No te volviste duro por fuerte. Te volviste duro para no quebrarte. Pero todos los muros, también se agrietan por dentro. Ese fue el día en que Elías comenzó a bajar todos los días a recepción. No con sobres, sino con pausas largas. Miradas sinceras. Y silencios que decían más que cualquier carta. Pero el resto del edificio también empezó a notar algo. Y cuando las miradas se volvieron cuchillos, y los rumores comenzaron a gotear como filtraciones invisibles,
Camila se preguntó si el corazón valía más que el empleo. Parte 5. La carta que cayó en las manos equivocadas. Un lunes cualquiera. Camila subía por las escaleras con su libreta en la mano. Pero al llegar al piso 7, un sobre cayó al suelo sin que lo notara. No lo vio. Pero alguien más sí. Horas después, en la sala de descanso del piso 5. Las risas eran distintas. Murmullos. Susurros disfrazados de chisme. Y una frase que flotaba en el aire como veneno. ¿Ya viste lo que escribe la recepcionista? Cartas de amor al jefe. ¡Qué patética! Elías lo escuchó de lejos. Sintió un hueco en el estómago. Y cuando subió al ascensor, encontró la carta abierta, pegada en la pared con cinta adhesiva. Como una burla. Tal vez no me veas como más que una recepcionista. Pero yo sí te veo. No por el traje. Por la tristeza con la que caminas al final del día. La letra de Camila. Expuesta. Desnuda. Usada. Esa tarde, no bajó. Y Camila, tampoco escribió. Ni miró hacia el ascensor. Hasta que, el viernes, encontró algo nuevo en su escritorio. Un solo post-it amarillo. Yo sí te veo también. Y no como una empleada. Como la única persona que me dijo la verdad sin esperar nada. Camila sintió un nudo en la garganta. Y ese mismo día, decidió que escribiría una última carta. Pero esta vez, no sería para Elías, sino para la junta de ética de la empresa. Porque alguien había cruzado la línea. Y ella no iba a seguir escribiendo en silencio. Ahora, iba a hablar. Parte 6. Voz propia, sin sobres. Camila pidió hablar en la junta de clima laboral. Algo que nadie del piso 1 había hecho jamás. Llegó sin miedo. Con su uniforme planchado y la libreta en la mano. Frente a 12 ejecutivos de alto nivel. Abrió en la página marcada con una cinta roja. Y leyó. No escribía para enamorar. Escribía para recordarles que el silencio también duele. Y que el respeto no se gana con miedo, sino con humanidad. Asterisco. No escribía cartas de amor. Escribía cartas de dignidad. Nadie habló. Hasta que Elías entró, sin ser convocado. Todo lo que está diciendo es verdad. Y si van a cuestionar a alguien por escribir lo que siente, entonces también deberían juzgarme por haber respondido. Silencio total. Él levantó un sobre. La primera carta que recibió. Esto cambió mi vida. Y no me da vergüenza admitirlo. Me da vergüenza que en esta empresa alguien crea que la sensibilidad es motivo de burla. Esa noche, Camila se fue caminando. No lloró. No sonrió. Solo sintió, por primera vez, el peso de ser vista. Días después, le ofrecieron cambiar de puesto. Algo administrativo, sin recepción, sin atención al cliente. Y ella, dijo que no. Yo no quiero escalar por lástima. Si voy a subir, que sea por lo que valgo. Y si eso tarda, entonces que tarde. Pero Elías tenía otro plan. Uno que no se discutía en juntas. Uno que venía sellado. En un sobre rojo. Guardado en su chaqueta desde hacía semanas. Parte 7. La propuesta que no estaba en la agenda. Elías se apareció un viernes. Sin traje. Sin asistente. Solo él y un sobre rojo. Doblado con cuidado. Manchado en una esquina, como si lo hubiera llevado mucho tiempo. Se lo entregó a Camila. Y por primera vez, no dijo una sola palabra.
Ella lo abrió con manos que no sabían si temblaban de miedo o esperanza. He escrito miles de contratos. Pero esta es la primera vez que escribo algo que no necesito que firmes. No puedo prometerte flores ni cuentos, ni cenas perfectas. Pero puedo prometerte algo más difícil. Que cada vez que quiera rendirme, voy a recordarme cómo me hablaste cuando nadie más se atrevía. Asterisco. No sé si esto es amor. Pero sé que no quiero descubrirlo con nadie más que contigo. Camila cerró los ojos. Sintió que el aire en recepción ya no olía a oficina, sino a verdad. Elías dio un paso atrás. Estaba listo para un no. Pero ella no respondió con palabras. Solo sacó una servilleta blanca de su bolso. Y escribió una frase corta. No sé si esto es una respuesta. Pero es un sí que nunca había dicho antes. La dejó en su mano. Y volvió a su escritorio. Como si todo siguiera igual. Pero nada. Volvería a hacerlo. Ese fin de semana. Él no subió historias de juntas. Ni ella escribió nuevas cartas. Solo compartieron un café en una banca. Lejos de los trajes. Lejos de los ascensores. Lejos del mundo donde una recepcionista y un jefe no tenían permitido sentir. Parte 8. La renuncia más importante. 2 meses después de aquella banca, Camila seguía siendo recepcionista. Pero su libreta ya no estaba escondida. Ahora, escribía en público. A veces le pedían cartas. O frases. O mensajes que dijeran lo que otros no sabían cómo decir. Se volvió la voz que muchos habían callado. Y no cobraba por eso. Solo pedía respeto. Elías, en cambio, cambió. Ya no gritaba en juntas. Ya no despedía para demostrar poder. Y todos empezaron a notarlo. Incluso su socio mayor. ¿Quién le advirtió? Estás perdiendo la autoridad. A lo que él respondió, sin levantar la voz. No. La estoy redefiniendo. Un jueves, Camila recibió un sobre. Pero esta vez no era una carta. Era un archivo. Con membrete. Título, Carta de renuncia. Redactada por él. Pero con una nota al final. No sé cómo decir esto sin sonar a cliché. Pero tú escribiste esto con tus cartas. Solo me faltaba firmarlo. Me voy. No del país. Solo de este edificio. No quiero seguir siendo un hombre que teme al amor. Porque una empresa le exige dureza. Tengo una propuesta nueva. Una cafetería con una librería pequeña. Y un espacio donde tú puedas escribir para quien quieras. Sin esconderlo. Te quiero ahí. No como recepcionista. Como todo lo que eres. Camila leyó la carta una vez. Y por primera vez, no lloró. Solo tomó su libreta. Escribió su propia renuncia. Y en el último renglón, agregó. Acepto tu propuesta. Pero con una condición. Las primeras cartas que pongamos en la cafetería serán las que nos escribimos sin saber quiénes éramos. Hoy, en una calle pequeña del centro, hay una cafetería con un letrero que dice: Cartas que cambiaron todo. Y justo al lado de la caja, hay una vitrina con sobres blancos, una servilleta y un sobre rojo. Nadie puede abrirlos. Pero todos pueden sentir lo que alguna vez se escribió ahí dentro.